la izquierda, el TCL C845, un televisor LCD con tecnología de retroiluminación, LED directa Full Array con mini LEDs y atenuación local. Y a la derecha, el Sony X90L, es un televisor también LCD, pero con tecnología de retroiluminación LED directa Full Array sin mini LEDs. Y por supuesto también tiene función de atenuación local. Ambos televisores son modelos del 2023 y en este caso hago la comparativa con los tamaños de 55 pulgadas. Como ya he mencionado en anteriores videos, por parte del TCL debes saber que aunque en la caja se anuncie que alcanza 2000 nits de brillo en alto rango dinámico, esto por lo menos en este tamaño de 55 pulgadas no sucede. Recuerda que hay canales de YouTube que analizan el tamaño de 65 pulgadas del TCL y dicen que después de haberlo calibrado con sonda en algunos modos de imagen o con algunos porcentajes de ventana pequeños, puede alcanzar picos cercanos a los 2000 nits, pero obviamente esos picos decrecerán con el paso de los segundos. Pero por lo menos en este tamaño de 55 pulgadas, así tal cual como viene de fábrica, no alcanza nada cercano a los 2000 nits. Realmente no sé si después de calibrarlo puede alcanzar una cantidad de brillo tan alta. No tengo una sonda para poder calibrarlo y tampoco considero que la mayoría de personas tenga una sonda o el dinero para comprarla o el dinero para pagarle a un calibrador para que haga esa calibración, valga la redundancia. Por tal razón, siempre en las comparativas que hago muestro los resultados tal cual como vienen de fábrica, porque sé que la gran mayoría de usuarios quieren poder observar lo que van a obtener al encender sus televisores por primera vez. Y considero que en cuanto a brillo, ambos modelos muestran muy buenos resultados. Es verdad que en algunas escenas y con algunos modos de imagen la cantidad de brillo se siente o se percibe más alta por parte del TCL, pero también es cierto que en otras escenas con algunos modos de imagen se percibe una cantidad de brillo levemente mayor por parte del Sony, o por lo menos no se percibe una gran diferencia entre ambos modelos. Y en cuanto a colores, como siempre he dicho, se trata de cuestión de gustos. La tecnología de color por parte del TCL sería Quantum Dots, mientras que por parte del Sony sería XR Triluminos Pro. También es bueno que sepas que ambos modelos cuentan con una función que puede incrementar de forma automática y rápida la saturación de color. En el caso del TCL se llama color dinámico, mientras que en el caso del Sony se conoce como color vivo. Desde mi punto de vista, la saturación y realce de los colores es más alto en el Sony. A mí personalmente me gustan más los resultados en cuanto a colores por parte del Sony, pero considero que el TCL también hace un muy buen trabajo. ¿Qué piensas tú al respecto? También es bueno que sepas que en el Sony puedes añadir o quitar las tecnologías de alto rango dinámico HDR10 o HLG de forma manual, como te estoy mostrando en este momento, mientras que en el TCL no puedes hacerlo. En el TCL las tecnologías de alto rango dinámico se activan o se desactivan de forma automática cuando el televisor detecta que el contenido tiene de forma nativa algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Y por supuesto también debo mencionar que ambos televisores son compatibles con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. En ambos casos, este tipo de tecnología solamente se activa de forma automática cuando los televisores detectan que el contenido es compatible con este tipo de tecnología de alto rango dinámico. Es decir que en este caso en el Sony no se puede añadir ni quitar de forma manual, como si se podía con HDR10 y HLG. Los resultados, como ves, son muy buenos en ambos modelos en cuanto al realce de los colores y también en cuanto al nivel de detalles. Como siempre he dicho, en cuanto a colores se trata de cuestión de gustos. Y lo que quiero mencionar además es que, por ejemplo, en el TCL la cantidad de brillo con Dolby Vision no se puede modificar, mientras que el Sony cuenta con la ventaja de que sí se puede modificar, como te acabo de mostrar.
Y también vas a poder percibir que el parámetro color dinámico en el TCL no aparece cuando la tecnología es Dolby Vision, mientras que en el Sony el parámetro color vivo aún aparece y también se puede modificar con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Hasta aquí podría decir que el Sony, por lo menos en cuanto a software, cuenta con más ventajas en comparación al TCL. Pero aquí también quiero aprovechar para decir lo que siempre menciono cuando muestro televisores que tienen compatibilidad con Dolby Vision. Y es que si encuentras un televisor que se acomode a tu presupuesto, pero que no sea compatible con Dolby Vision, pero que sí es por lo menos compatible con HDR10, realmente no será un gran problema. Considero que actualmente HDR10 como tecnología tiene muy poco que envidiarle al Dolby Vision. Ahora voy a hablarte de uno de los aspectos más importantes y es por supuesto el rendimiento en escenas oscuras por parte de ambos modelos. En este caso utilizo el modo de imagen cine en ambos televisores con contenido en alto rango dinámico HDR10. En este caso la atenuación local en ambos modelos está en alto, que sería lo recomendado, pero por supuesto si la coloco en desactivado o en apagado, el resultado en ambos televisores empeora, pero empeora muchísimo más por parte del TCL, como vas a poder notar, porque se percibe demasiado efecto clouding o efecto de nubosidad. Y si bien por parte del Sony también se percibe efecto clouding o de nubosidad, la cantidad de ese efecto es muchísimo menor o muchísimo menos molesta, como puedes percibir en este momento. Obviamente nunca recomiendo apagar la atenuación local en ninguno de estos modelos, ni siquiera cuando el contenido esté en rango dinámico estándar. Debes saber que ambos televisores tienen panel UVA. Recuerda que la tecnología de retroiluminación por parte del TCL, al menos en teoría, es más avanzada porque es mini LED y tiene más zonas de atenuación local, mientras que el Sony no cuenta con mini LEDs y tiene menos zonas de atenuación local. Pero aquí quiero mencionar algo muy importante y que vengo recalcando desde el 2021 cuando analicé el TCL C825, y es que considero que esta marca debe sí o sí hacer algo para optimizar la atenuación local. Y es que si bien la cantidad de nivel de detalles por parte del TCL es un poco mejor, esto es gracias a que muestra mayor cantidad de efecto blooming y también algo de clouding, lo cual para algunas personas puede resultar algo molesto. Mientras que el Sony hace un mejor trabajo en el sentido de que la cantidad de efecto blooming es muchísimo menor, a pesar de que tiene muchísimas menos zonas de atenuación local. Y si bien es cierto que el nivel de detalles en algunas escenas por parte del Sony es levemente menor, me parece que la experiencia es más agradable porque la cantidad de efecto blooming es muy mínima, aun cuando hayan subtítulos. Por ejemplo, en esta escena la cantidad de efecto blooming alrededor de los subtítulos y alrededor del personaje es casi imperceptible, mientras que en el TCL sí se puede percibir más. Debo recalcar que los subtítulos en ambos televisores se pueden leer muy bien. Esto lo digo por la borrosidad que se percibe en los subtítulos del TCL, pero solamente es un efecto de la cámara. Quiero que te enfoques en el efecto blooming como tal. Y como te digo, en el Sony es muy poco perceptible, para nada molesto, mientras que en el TCL sí se puede notar un poco más. Y tal vez para algunas personas no sea tan molesto, pero para otras que sean más exigentes sí sea un poco más molesto. Entonces aquí tendrías que decidir entre cuál resultado prefieres, es decir, mayor nivel de detalles pero mayor efecto blooming, entonces te tocaría irte por el TCL. O si quieres menos efecto blooming, aunque eso signifique un menor nivel de detalles, entonces te conviene más irte por el Sony. Aunque quiero decirte que el nivel de detalles en el Sony me parece que es bueno en la mayoría de escenas y realmente no es que se pierda algo importante dentro de la escena.
Aquí por ejemplo te muestro otra escena. En esta por ejemplo la cantidad de efecto blooming en el TCL de hecho la percibo un poco mayor en comparación a la escena pasada. Esta escena también es con alto rango dinámico HDR10 con el mismo modo de imagen cine en ambos modelos. Aquí de hecho se percibe también que la cantidad de efecto blooming en el Sony es muy mínima a pesar de que no tenga mini LEDs y de que por ende tenga menos zonas de atenuación local. Y obviamente si apago la atenuación local, el resultado en ambos televisores va a ser feo, siendo muchísimo más feo por parte del TCL, mientras que en el Sony pareciera que no hubiera como tal desactivado la atenuación local totalmente, porque el resultado sigue siendo muy ameno. Y el nivel de detalles en este caso en el Sony aumenta, pero es porque aumenta la cantidad de efecto clouding, al igual que en el TCL. Pero recuerda que siempre recomiendo mantener la atenuación local en alto en ambos modelos. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen utilizo el modo imagen cine en ambos televisores, pero en este caso con contenido en rango dinámico estándar. El resultado en ambos modelos es muy bueno, pero colocándolos así lado a lado siento que el resultado en algunas ocasiones puede resultar levemente mejor por parte del Sony, mostrando una imagen un poco más nítida, sobre todo cuando el contenido tenga muy baja resolución. Pero quiero recalcar que el trabajo por parte del TCL también es muy bueno. Y también debes recordar que ningún televisor 4K te mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. En cuanto a la uniformidad de colores grises, considero que en ambos televisores es muy buena, mostrando muy poco efecto de pantalla sucia, pero sí es cierto que en el Sony, en las esquinas de la pantalla se pueden observar levemente sombreadas, pero lo bueno es que a la hora de ver contenido con más color, ni esas sombras ni el efecto de pantalla sucia serán algo molesto ni en el Sony y tampoco en el TCL. El manejo de los reflejos de focos de luz en pantalla en ambos televisores es muy bueno, siendo levemente mejor el resultado por parte del TCL, pero en el Sony también me parece que es muy bueno. El resultado en cuanto a ángulos de visión podría decirse que es el único punto realmente negativo de ambos televisores LCD, y esto se debe al hecho de que tienen paneles VA, con lo cual los colores pierden mucho volumen y lucen muy blanquecinos cuando las pantallas son observadas desde ángulos muy amplios, por ende no son los mejores para ver un partido de fútbol o jugar videojuegos con familiares o amigos que deban sentarse alrededor de estas pantallas. El manejo del movimiento cuando observas contenido con escenas rápidas o barridos de cámara a través de alguna aplicación de streaming, o cuando por ejemplo conectas un decodificador de señal digital en alguno de sus puertos HDMI, el resultado en ambos televisores es muy bueno. Ambos televisores cuentan con parámetros para decrecer considerablemente el efecto de vibración, o conocido como efecto Jutter. En el caso del TCL, por ejemplo, este parámetro movimientos definidos en activado y el parámetro aceleración dinámica desactivado, y con la reducción de difuminación y de temblor a su máxima capacidad sería lo más recomendado para obtener resultados mucho más fluidos. Si decidiera apagar el Motion Flow en el Sony y desactivar los movimientos definidos en el TCL, pues simplemente observarás demasiado efecto Jutter o efecto de vibración, y realmente se convierte en algo increíblemente molesto, aún considero yo, para aquellos cinéfilos. Por lo cual recuerda activar este parámetro movimientos definidos en el TCL, y el Motion Flow conviene dejarlo en auto, al igual que el Cinemotion, y considero que en la mayoría de ocasiones generaría los mejores resultados por parte del Sony. Pero lado a lado comparándolos, sí considero que el resultado es un poco mejor en el TCL, decreciendo más la cantidad de efecto Jutter o efecto de vibración, generando así una escena mucho más suave y fluida.
En cuanto al apartado gaming, debes saber que ambos televisores cuentan con el modo de imagen juego, el cual cuando reconocen una consola de forma automática, se activa de forma automática y no lo puedes cambiar. De hecho, no lo deberías cambiar en caso de que te dé la opción al desactivar, por ejemplo, las tecnologías de frecuencia de actualización variables, porque además de que no podrías jugar obviamente con esas tecnologías, si escoges otro modo de imagen, los tiempos de input lag pueden incrementar un poco y realmente sí se siente ese cambio, por lo cual siempre deja activado el modo juego. Y en ambos casos, por supuesto, puedes modificar la cantidad de brillo si así lo quisieras, entre otros parámetros como el color, la temperatura de color, el contraste, etc. Pero el TCL en esta área cuenta con una leve ventaja, y es que si bien ambos televisores cuentan con Game Bar, en el caso del TCL la haces aparecer oprimiendo este botón por algunos segundos luego de haber activado el modo juego, y en el caso del Sony oprimiendo el botón menú también luego de haber activado el modo juego. La ventaja por parte de la Game Bar del TCL es que cuenta con estos tres modos de imagen predeterminados y como ves, con cada elección la configuración gráfica en cuanto a colores y brillo cambia notablemente, y esto por supuesto no afectaría de forma negativa los tiempos de input lag, mientras que la Game Bar del Sony no tiene modos de imagen. En ambos modelos, desde estas Game Bars puedes incrementar el parámetro conocido por parte del TCL como manejo de sombras y por parte del Sony como ecualizador de negro dinámico. Como ves, a la máxima capacidad la escena luce demasiado opaca, por lo cual realmente yo no recomiendo activar estos dos parámetros en ninguno de estos modelos. Y también es bueno que sepas que en ambos televisores puedes hacer aparecer una mira en pantalla, pero en el caso del TCL considero que tiene más ventajas porque se puede cambiar por más formas. Como ves, también se puede cambiar de color y también de tamaño, mientras que la mira en el televisor Sony es mucho más pequeñita. También se puede cambiar en algunas formas y en algunos colores, y tal vez para algunas personas sea menos molesta porque es más pequeñita, pero tal vez a algunos gamers les guste más el tamaño más grande de la mira en el TCL. Y la función HGIG en el TCL realmente no la recomiendo porque oscurece demasiado la imagen. También es por supuesto muy importante que sepas que ambos televisores tienen 4 puertos HDMI. En ambos modelos, 2 de ellos son HDMI 2.1 compatibles con los 120 Hz en 4K y también con tecnologías de frecuencia de actualización variables con capacidad para el alto rango dinámico. Pero el TCL tiene una ventaja, y es que en uno de esos puertos HDMI 2.1 es compatible además con los 144 Hz en 4K, también con frecuencias de actualización variables y la capacidad para el alto rango dinámico. Los tiempos de input lag en ambos modelos son muy buenos. En este caso hago la práctica con la resolución 4K con los 60 Hz de frecuencia de actualización y con alto rango dinámico HDR10. En la teoría, en estas condiciones los resultados son un poco mejores por parte del TCL, pero en la práctica yo personalmente no percibo diferencias entre ambos modelos. Quiero decirte que la experiencia gaming general en ambos televisores es increíblemente buena en cuanto al realce de los colores, el nivel de detalles y por supuesto en cuanto a lo que tiene que ver con el manejo del movimiento. Y es que nunca percibirás efecto ghosting, ni siquiera con este tipo de videojuegos que tengan mucha oscuridad y a veces movimientos rápidos, lo cual es genial. Y por supuesto tampoco percibirás el efecto conocido como rasgamiento de pantalla o screen tearing en ninguno de estos televisores, y esto se debe gracias a que ambos modelos cuentan con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Yo te diría que ambos modelos son televisores LCD que actualmente son excelentes opciones para un apartado gaming muy exigente, muy ameno. Los precios entre ambos modelos no son muy distantes, por lo menos en la gran mayoría de países, aunque en otros países tal vez el TCL pueda ser levemente más económico.
Así que hasta aquí, por favor, dime cuál televisor te ha gustado más o cuál comprarías y por qué. El calentamiento en pantalla, luego de poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, en ambos televisores es relativamente alto, aunque se mantiene dentro de un rango de temperatura normal, nada alarmante. Recuerda que ambos televisores tienen cantidades de brillo relativamente altas y tecnologías gaming avanzadas. En cuanto al apartado Smart, estos serían sus controles remotos. El del TCL es mucho más grande y desde mi punto de vista es menos cómodo al agarre, mientras que el control remoto del Sony es más pequeño, es más cómodo o ergonómico, me parece que tiene mejor ubicación de las teclas y también por supuesto ambos modelos cuentan con el botón para el asistente de voz de Google, cuentan con teclas de acceso directo para algunas aplicaciones y ambos controles remotos funcionan con 2 baterías desechables AAA. Ambos televisores cuentan con 3 GB de memoria RAM. En cuanto a espacio de almacenamiento, el del TCL es de aproximadamente 22 GB, mientras que el del Sony de aproximadamente 18,4 GB. El procesador es el mismo en ambos modelos, un ARM Cortex A73 de 4 núcleos, pero la frecuencia por parte del procesador en el Sony es más alta, de hasta 1800 MHz, y la GPU en ambos modelos es la misma, es la Mali G52. Y aquí quiero decirte que aunque en el TCL aparezca resolución Full HD, solamente se trata de la aplicación en sí, mientras que en el Sony se muestra esta aplicación también en 4K. Pero en el TCL la resolución general también sería 4K, al igual que en el Sony. El sistema operativo en ambos televisores es Android TV, Android 11 para el TCL y por lo menos aquí en Colombia Android 10 para el Sony. La capa de personalización en ambos modelos sería Google TV. La fluidez del sistema operativo en ambos televisores es muy buena a la hora de abrir aplicaciones o cuando quieras cargar videos, responden muy rápido, aunque en la mayoría de ocasiones es un poco más rápida la respuesta por parte del Sony. También es bueno que sepas que ambos televisores cuentan con esta opción de un menú en donde pueden aparecer accesos directos para modificar los modos de imagen, el modo de sonido, la cantidad de brillo, entre otros parámetros. Pero este menú en el Sony tiene la ventaja de que además, si así lo quisieras, podrías cambiar la ubicación de estos iconos de accesos directos, como te voy a mostrar. Mientras que en el TCL no es posible cambiar la ubicación de estos iconos. En el TCL solamente se podrían añadir o quitar, mientras que en el Sony, como ves, se pueden mover. Y también puedes hacer aparecer estos otros 2 menús para acceder rápidamente a algunas aplicaciones que decidas añadir o por ejemplo para sintonizar alguna entrada. En ambos modelos la función de manos libres para comandos de voz está disponible. La tienda de aplicaciones es la misma, es propia del sistema operativo Android, es la Play Store de Google, es muy amplia y de ser necesario le podrías instalar archivos APK a ambos televisores. Y ambos modelos cuentan con la función de compartir pantalla. Y la ventaja del TCL, o mejor dicho, las 2 ventajas del TCL, es que esta función muchas veces se puede llevar a cabo sin la necesidad de descargar la aplicación Google Home en tu smartphone. Y la otra ventaja del TCL es que, como ves, es compatible con la función de Multiview. Aunque el video de la pantalla izquierda reproducido por ejemplo a través de YouTube u otra aplicación solamente se acepta en una resolución máxima de hasta 480p, porque si se coloca en una mayor resolución simplemente el televisor desactiva automáticamente la función Multiview porque dice que la resolución del video es demasiado grande para esta función Multiview. Por parte del Sony, la función de compartir pantalla solamente la he podido llevar a cabo a través de la aplicación Google Home descargada en mi smartphone, y este modelo no es compatible con la función Multiview.
En cuanto a las entradas, el TCL tiene dos puertos USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable de la antena de aire, dos puertos de 3,5 milímetros, uno para auriculares y uno para conectar un adaptador para entradas compuestas y cuatro puertos HDMI, dos de ellos, el número 1 y el número 2, son HDMI 2.1 con total capacidad. Mientras que el Sony tiene dos puertos USB, uno de ellos es USB 3.0, tiene un puerto para el cable digital óptico, un puerto de 3,5 milímetros, tiene un puerto para el cable LAN para internet, dos puertos para antenas, una de aire y una digital, y cuatro puertos HDMI, dos de ellos, el número 3 y el número 4, HDMI 2.1 a full capacidad. Para ir terminando este video, quiero primero hablarte del sistema de sonido de ambos modelos. Y es que tanto en la teoría como en la práctica, el rendimiento del sistema de sonido por parte del TCL es mucho mejor. Es decir, el Sony hace un muy buen trabajo, aunque la potencia en teoría sea de la mitad. Pero en la práctica el rendimiento sí se siente esa mejoría extra o casi el doble por parte del TCL. El Sony hace un muy buen trabajo en cuanto a nitidez, tiene una experiencia también algo envolvente, en general es muy buena, pero si requieres de algo mucho más potente, mucho más envolvente, aunque la nitidez y la cantidad de distorsión no sean las más óptimas al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad, pues simplemente te conviene más el TCL. Al final te voy a dejar con la prueba del sistema de sonido de ambos modelos para que puedas más o menos percibir las diferencias y más o menos hacerte una idea de cómo podrían resultar en la vida real. Por último, quiero hablarte acerca de cuál modelo te convendría más o cuál modelo te recomendaría yo. Primero debes fijarte cuáles son los precios de cada uno de esos televisores en tu país. Por lo menos aquí en Colombia no son tan distantes, siendo levemente más económico el TCL. Pero tal vez en tu país encuentres mucho más económico el TCL y en ese caso muy probablemente por muchas cosas te convenga más el C845. Pero si te alcanza para el televisor Sony, si confías más en esta marca, y si en escenas oscuras requieres de un mejor rendimiento en el sentido de no percibir tanto efecto blooming, pues te conviene más el Sony aunque no tenga tecnología mini LED. Pero si quieres un sistema de sonido mucho más potente, si quieres mayor cantidad de brillo y mejor nivel de detalles en escenas oscuras aunque se pueda percibir más efecto blooming, y si necesitas los 144 Hz en 4K, pues simplemente te conviene más el TCL. Por favor, déjame saber en la caja de comentarios qué piensas acerca de ambos modelos, cuál te gustó más o cuál comprarías y por qué. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Me despido y te dejo con la prueba del sistema de sonido de ambos modelos.